Amigos del Quillallino, nos encontramos con el historiador Premio Nacional de Historia, don Gabriel Salazar. Hoy en esta teleconferencia nos habló un poco de esto que se llama cuando la comunidad administra se hace cargo de su propia responsabilidad, de su propia educación. Pero sacándolo de este ámbito un poquito, hoy lo que se escucha en la propaganda política que se escuchó en la primaria, y lo que se escucha después en la primera vuelta, asamblea constituyente, que hay que hacer de nuevo las cosas. Hay sectores que no le creen a Michelle Bachelet sobre una asamblea constituyente por el titubeo que hay, pero preguntándole a un historiador, a don Gabriel Salazar, ¿cuál es la mejor constitución que ha tenido Chile y en cuál visión debería para poder recuperar cosas, a lo mejor algunos detalles de alguna constitución pasada? Bueno, el construir o dictar la constitución que rige la vida de un país, ¿no?, es una tarea propia de la soberanía popular, no es una tarea de políticos profesionales, porque la soberanía radica en la ciudadanía, radica en el pueblo, y es el pueblo el que tiene que determinar qué tipo de constitución, qué tipo de estructura de país quiere, qué tipo de orden social necesita. Por tanto, es una tarea, es una responsabilidad de la masa popular y de la soberanía ciudadana. Entonces, lo que se ha planteado en estos días es un poco preocupado, porque la ciudadanía quiere cambio constitucional. Algunos partidos políticos y algunas candidaturas han propuesto hacerla ellas mismas, ¿no? El caso de la, ¿cómo se llama?, la nueva mayoría que le llaman, Michelle Bachelet. Pero en Chile nunca las constituciones han sido cambiadas por la clase política, como primera cosa. Y si la han cambiado ha sido con intervención de las Fuerzas Armadas, no de la clase política. En consecuencia, yo creo que todo este proyecto político de cambiar la Constitución va a quedar en nada, tanto más si el bloque que apoya a Michelle Bachelet va a tener que enfrentarse en el Congreso con una derecha que todavía tiene mucho poder y que le va a frenar todo proyecto en esa línea. Yo creo que constitucionalmente no se puede hacer un cambio constitucional en Chile tal como están las cosas. En consecuencia, todo esto reviene hacia la base popular, que va a tener que hacerse cargo ella de ejercer su poder constituyente y ella misma convocar una asamblea constituyente. Gabriel, hace un tiempo atrás, cuando Joaquín Lavín era ministro de Educación, él quiso y propuso sacar 2 horas de historia de los colegios. ¿Qué razones ideológicas tú ves y qué intención hay detrás de esto? Yo creo que una razón muy ingenua, ¿no?, de querer redistribuir los horarios de clase, sacando horas de lo que a él le pareció menos importante o más peligroso, que la historia, y asignarse a la matemática. Como quien dice, por esta vía vamos a desarrollar más técnicamente la educación en Chile y lograr mayor excelencia. Pero yo creo que, no sé si de pura ingenuidad lo hizo o de puro mal pensado, de que la historia es la única disciplina que enseña a los niños a ser ciudadanos verdaderos, o debiera por lo menos enseñarles eso. Entonces fue una medida ingenua y a la vez tonta, porque eso implicaba realmente un retroceso enorme en la educación, en la enseñanza media. Como profesor, ¿cuál ha sido para ti el mejor presidente de la historia republicana de Chile? Bueno, yo creo que fue no un presidente, sino un director supremo, que fue Ramón Freire, porque él, a pesar de ser director supremo y tener el poder total, se jugó todo el tiempo para que los pueblos organizaran una asamblea constituyente y se dieran a sí mismos el orden social y político que ellos necesitaban. Por último, hoy se dice que Chile podría evolucionar y volver un poco atrás a los gobiernos, un ejemplo de Pedro Aguirre Cerda, un Estado más protector de bienestar. ¿Sería un paso importante o sería un retroceso? Yo creo en primer lugar que eso no se va a producir, porque ni la concertación ni la nueva mayoría están por eso, ¿no? Están todos demasiado comprometidos con el modelo neoliberal mundial, entonces no lo van a plantear. Lo que sí se puede pensar de que si la clase popular y la ciudadanía logran construir un nuevo Estado, van a tener que pensar de nuevo, por ejemplo, en un nuevo proceso de industrialización.
que es muy necesario para el país, para la economía del país, pero no manejada desde el Estado y tampoco 100% por el empresariado, sino regulada, administrada, fiscalizada por las comunidades locales, que no es lo mismo. Ahora sí va a cerrar. Sí. ¿Y qué le diría a su amigo Rodolfo Carter, con el cual se cruzó un par de palabras en un programa de televisión, incluso él dudaba de su intelecto en historia? Bueno, el alcalde Carter en esa oportunidad demostró que es una persona que no escucha, que si no escucha no comprende, que solamente habla desde sí mismo para sí mismo, y que en consecuencia en esa oportunidad no hubo diálogo, habló él solo, y por tanto para mí fue una pérdida de tiempo. Muchas gracias, don Gabriel Salazar.